Te doy la bienvenida a Código Vital, el video podcast del Instituto Alexander Fleming. Hoy estaremos hablando de cáncer de ovario. Para ponernos en contexto, este tipo de cáncer es diagnosticado anualmente a casi 250.000 de mujeres a nivel mundial y es responsable de cerca de 140.000 muertes al año. Por ello, en este episodio voy a estar hablando con 3 especialistas en esta patología del Instituto Alexander Fleming: el doctor Mauro Orlando, la doctora Ana Laura Mendaña y el doctor Albano Blanco. Quédate. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en este día de hoy. Me gustaría que puedan presentarse y contarle a la audiencia quiénes son, cuál es su recorrido profesional y qué hacen dentro del Instituto Alexander Fleming. Bueno, yo soy el doctor Mauro Orlando, soy oncólogo clínico. Llevo prácticamente 30 años en la especialidad y estuve inicialmente formado acá en Argentina, después completé mi formación en España, regresé a la Argentina al momento en que se abría el Instituto Alexander Fleming y llevo trabajando acá en el área básicamente de tumores ginecológicos y tumores genitourinarios con los distintos grupos multidisciplinarios. Yo soy la doctora Ana Laura Mendaña, soy médica especialista en oncología. Hice la residencia acá en el Instituto Alexander Fleming, después fui jefa de residentes y actualmente soy parte del staff de oncólogos del instituto dentro del área de tumores ginecológicos específicamente. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Albano Blanco, también soy médico oncólogo clínico. Hice mi formación inicial como médico clínico en la ciudad de Rosario, en otro hospital, y después me vine acá a Buenos Aires al Instituto Alexander Fleming a hacer oncología clínica y hago tumores ginecológicos acá como parte del staff. Perfecto, doctores, bienvenido, gracias por estar entonces esta tarde acá. Y vamos a estar hablando de cáncer de ovario, ¿sí? Pero para poder empezar a contarle a la audiencia qué es el cáncer de ovario, me gustaría que refresquemos un poco la fisonomía femenina también, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Mauro? Bueno, el aparato reproductor femenino, el aparato ginecológico, básicamente se compone de distintos órganos. Tenemos el cuello uterino, la vagina, el cuello uterino, el cuerpo uterino, las trompas del falopio y los costados, y finalmente en esos extremos están los ovarios. Los ovarios terminan siendo 2 órganos simétricos a cada lado de la pelvis, que en general son órganos de pequeño tamaño, 2-3 centímetros, salvo que estén afectados por lesiones tanto benignas como malignas que pueden aumentar su tamaño. Y cumple la función de, por un lado, entregar las hormonas para mantener los ciclos menstruales y el tenor de hormonas normal, y por otro lado, fabricar los ovocitos, las células que eventualmente podrían ser las que deriven en una gestación, en un embarazo cuando se fecunda. Buenísimo, doctor. Y Ana Laura, ¿qué nos podrías contar entonces al respecto de la enfermedad como tal, del cáncer de ovario en sí mismo? Bueno, el cáncer de ovario es un crecimiento, una proliferación anormal que se da en el ovario, en las células del ovario. Muchas veces también se ven crecimientos que no son malignos, no son cáncer, son quistes ováricos, que en general es mucho más común y es benigno, pero el cáncer de ovario es un crecimiento que es, bueno, específicamente el cáncer, digamos, hablamos de un crecimiento que es maligno anormal. Bueno, y al respecto de la patología de cáncer de ovario, ¿por qué es importante hablar de esta patología, Albano? Bueno, es importante hablar de esta enfermedad porque de los tumores ginecológicos no es el más frecuente. El más frecuente, siempre hablando de lo que es la pelvis femenina, Mauro mencionó muy bien, todos estos órganos están en la pelvis de la mujer. En Argentina hablamos de cáncer de cuello uterino, ya se habló en otro episodio. También está el cáncer de endometrio y después está el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es más frecuente en mujeres añosas, hablamos habitualmente en mujeres por encima de los 50 años. Y es importante charlar de esto porque habitualmente no lo hablamos y las mujeres pueden presentarse asintomáticas en un control esporádico que le haya hecho su médico ginecólogo o presentar síntomas. Y estos síntomas habitualmente pueden ser dolor en la pelvis, dolor en el abdomen o que se distienda el abdomen. O a veces sangrados anormales en mujeres adultas mayores. Entonces es importante charlar para que las mujeres que están escuchando estén alertas, que cuando pasa algo diferente de lo habitual puedan consultar, ya sea con su médico clínico o su médico ginecólogo preferentemente. Ahí quiero hacer un doble clic en algo que mencionaste, que son los sangrados anormales. Lo vemos a diario por ahí en notas periodísticas y demás, pero estaría bueno poder decir, ¿a qué le decimos específicamente un sangrado anormal?
A ver, en una mujer menopáusica, o sea, que ya está en su etapa de no ciclo, cualquier sangrado es anormal. Uno no estaría esperando que sangre. Entonces, toda mujer que ya cumplió su menopausia y sangra debe hacer una consulta. Entre las mujeres que todavía están teniendo ciclos menstruales, un sangrado normal puede ser un sangrado que se presenta entre ciclos menstruales o un sangrado que se presenta más abundante o más prolongado que lo que normalmente está refiriendo, o que sangra eventualmente durante las relaciones sexuales. Cualquiera de estas manifestaciones podría ser un motivo de alarma y necesita una consulta. No necesariamente va a estar relacionado a un tumor, no necesariamente va a estar relacionado a un tumor de ovario particularmente, pero siempre que se produzca alguna de estas alteraciones es recomendable que hagan la consulta lo antes posible. Clarísimo, o sea, no entrar en pánico. Básicamente ir al médico, consultar y ahí sacarnos las dudas. Y recién hablaban de los síntomas, distensión abdominal. Pasa con un sinfín de patologías. Por ahí, ¿qué se les ocurre contarle a la audiencia respecto de, bueno, dónde tengo que afinar el ojo para decir, bueno, voy al ginecólogo o por dónde me conviene empezar? La realidad es que los síntomas del cáncer de ovario son inespecíficos, o sea, no hay ningún síntoma específico puntual que haga pensar en el ovario. Hablamos antes de los sangrados anormales y la verdad es que los sangrados anormales no son un síntoma típico de manifestación de un problema en el ovario, habitualmente no. Cuando hablamos de sangrado anormal, habitualmente el problema está en el útero o en el cuello del útero, no en el ovario. Y bueno, un poco como nombraba Ivano, los síntomas los más comunes son aumento del perímetro abdominal, o sea, distensión, inflamación, sin un motivo aparente, dolor en la zona del abdomen o en la zona baja, de la zona pélvica, puede haber algún problema o dificultad o dolor para orinar porque está en la zona de la pelvis, la vejiga y puede comprometer ese órgano. También puede haber alguna dificultad o manifestación en las heces o en la forma de ir de cuerpo. La realidad es que es el dato más importante es que los síntomas son inespecíficos. Entonces la recomendación es cualquier síntoma nuevo, raro, que no mejore con tratamiento médico y que persista, debe hacer consultar al médico. Puede comenzar, si uno no sabe dónde está ubicado, por un médico clínico, pero bueno, si es del área ginecológica, por supuesto el control con su ginecólogo. Un comentario para sumar a lo que dice Ana Laura también es que los síntomas deberían ser persistentes, si no es como que, digamos, es claro que el dolor abdominal es uno de los síntomas más frecuentes en toda la población, hombres y mujeres, y no por eso todos los días tenemos que ir al médico a consultar. Si los dolores son persistentes, como decía Ana Laura, bien, esta distensión es bastante marcado porque la pelvis es pequeña y si tenemos un tumor que viene creciendo o líquido adentro del abdomen, se va a notar y va a persistir en el tiempo. Entonces, no es que de un día para el otro la paciente se empiece a sentir mal. De a poco y solapado. Perfecto, clarísimo. Entonces, no entrar en pánico, consultar al médico cuando sea correspondiente. Y por ahí un poco ya lo fueron mencionando a lo largo de lo que vinimos charlando, pero ¿existe algún factor de riesgo que sea más marcado para esta patología o algún grupo poblacional en el que se haga foco? ¿Que sean como más permeables de contraer esta enfermedad? Bueno, un poco algo de esto se mencionó. En general, estos son tumor de la gente adulta o posterior a la menopausia. El promedio de edad está entre los 60, un poquito más de los 60 años para el cáncer de ovario, con lo cual la edad de alguna forma es un factor de riesgo, pero existen factores más potentes en cuanto al riesgo de desarrollar el cáncer de ovario que están relacionados a la genética o a los antecedentes familiares. Hoy en día se conoce que existen algunos genes que están alterados, que se pueden transmitir hereditariamente dentro de la familia y que predisponen al cáncer de mama y cáncer de ovario en forma asociada, y ese hoy en día es el principal factor de riesgo. Hay algunas mutaciones que conllevan un riesgo del 80% de desarrollar un cáncer de ovario. No son muy frecuentes, pero son el más importante de los factores, y eventualmente, por eso en los pacientes, en las familias donde hay un gran número de cáncer de mama o de ovario, sería importante que la paciente que está diagnosticada haga una asesoría genética, eventualmente de confirmarse la presencia de esta mutación, también se testea al resto de los integrantes de la familia. Y más allá de lo genético, bueno, existen factores que se consideran
que poblacionalmente pueden tener mayor influencia para el desarrollo, que de repente las mujeres que han tenido muchos signos menstruales, esto es, han empezado su menstruación en forma precoz y han terminado en forma muy tardía, ese desgaste que se va produciendo en el ovario para múltiples ciclos ovulatorios puede generar un daño crónico que derive en un tumor. Algunos casos de endometriosis pueden derivar en algún tipo de tumores. El hecho de no haber tenido embarazos, etc. Hay una serie de factores que uno no puede condicionar, pero que se sabe que tienen un incremento en el riesgo para una población sobre cáncer de ovario. Acá no hay un dato concreto ni que el cigarrillo, ni que la alimentación, hay un montón de mitos, no van a derivar en un cáncer de ovario, pero estas otras cosas que yo mencionaba previamente sí tienen una incidencia a la hora del desarrollo del cáncer de ovario. Perfecto. Y recién mencionabas la parte genética. Me gustaría hacer un doble clic ahí porque, digamos, para hacerse un estudio genético es necesario estar diagnosticada, o te cuento mi caso, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, digo, se me prende una alarma. ¿Estaría yo en condiciones de hacerme ese análisis genético o no es necesario? En general, cuando hablamos de una patología que tenga un origen genético, habitualmente hay varios familiares, distintos familiares en la misma familia, en el árbol genealógico, con algún tipo de tumor, o sea, afectados. No necesariamente con el mismo tipo, a veces es otro subtipo, pero que se asocian, o que el gen mutado puede desarrollar distintos tipos de tumores. O sea, que eso es por ahí, antes del estudio, es tener antecedentes familiares, principalmente de primer grado, es decir, padres, hermanos, hijos, con el mismo tipo de tumor u otro tipo de tumor, digamos, puede ser un factor de error para sospechar de algo genético. Cuando uno sugiere el estudio genético, siempre se habla del caso índice como el paciente ideal al cual hacerle el estudio dentro de una familia, y el caso índice es el paciente que manifiesta la enfermedad. Entonces, en este caso, si bien, bueno, hoy ya hay mucho más avance, mucho más conocimiento de lo genético y a veces recibimos pacientes que ya vienen con el diagnóstico, pero lo habitual es que no vienen con los antecedentes, está la sospecha en el paciente que se hizo el diagnóstico y se sugiere empezar con el estudio por el paciente. Y luego de ahí, de acuerdo al resultado, se va extendiendo al resto de los familiares que quieran hacerlo, que estén interesados. En este caso, en el caso que planteas, si tu madre o tu abuela serían las primeras a testear, porque son las que tienen el diagnóstico. Y si en ellas se encontrara este gen alterado, recién valdría la pena testear al resto de los integrantes de la familia. Clarísimo. Un dato para acotar a lo que decían los colegas, que me parece interesante, es que nosotros en ginecología oncológica, en oncología en general, solemos hacer partícipe de esto a médicos especialistas o en asesoría genética oncológica. En general están formados por médicos, asesores genéticos, psico-oncólogos, porque como vos bien mencionabas, el impacto que tiene saber que tenés una enfermedad oncológica o un familiar con enfermedad oncológica, y hablar de genes para la población general, genes mutados, suena un bicho raro y estigmatizante y da mucho temor. Entonces la consulta con la asesoría genética es importante en nuestro caso, en estos casos puntuales, porque permite trabajar desde un panorama más amplio y acompañar al paciente o a la paciente que se quiere testear incluso no teniendo la enfermedad. Esto no es a demanda, en general es que el profesional que está atendiendo a un paciente con alguna situación puntual considera oportuno o no hacer una asesoría genética o un testeo genético. Trabajarlo de esa manera da más herramientas al paciente a la hora de tomar la decisión incluso de testearse. Claro, totalmente. O sea, no, del otro lado no es mi no mamá es todo, claro, demanda, quiero hacerme esto porque lo escuché. No, o sea, hay todo un protocolo a cumplir y es como decían, en mi caso, por ejemplo, se podría testear mi mamá, si ella le dan la incidencia genética, ahí se puede prender la alarma de que vaya yo como hija, por ejemplo, pero solo siguiendo esos pasos. Sobre todo porque... Es lo recomendado. Claro, es una recomendación, Sí. y eso sería un paso a paso, y sobre todo porque no tener la enfermedad oncológica aún, pero tener el diagnóstico de un testeo de un gen mutado, a nosotros como médicos nos permite recomendar tomar decisiones médicas antes de tener un diagnóstico, Claro. que no son gratuitas en términos de situaciones para el paciente. Esto se pueden hablar, seguramente se hablará en cáncer de mama o no, pero las decisiones preventivas quirúrgicas, por ejemplo, en Claro. cáncer de ovario que se puede discutir, en cáncer de mama, etcétera, no son gratuitas. Así que
hay que pensarlo. Hay que pensar cada paso a dar, así que no salgas corriendo, siempre asesórate con tus médicos. Y un poco hablando de prevención, teníamos la palabra acá dando vueltas. Respecto del cáncer de ovario, ¿existen medidas preventivas o chequeos? La realidad es que la recomendación más importante en cuanto a prevención de cáncer de ovario se da en esta población de mayor riesgo, en general las pacientes que ya sabemos que tienen mutación, porque el riesgo es mucho más que los pacientes que no la tienen. Entonces, en esas pacientes específicamente sí hay más evidencia del beneficio en la prevención. Después, en la población general, la realidad es que no hay al día de hoy. Se han hecho múltiples estudios, lamentablemente no se encuentra aún la vuelta, no hay un estudio específico que permita detectar de manera precoz, por lo cual lo que se recomienda es a toda mujer en edad fértil, digamos, a partir del inicio de sus relaciones sexuales y luego de finalizar las menstruaciones, en este caso específicamente hablando de cáncer de ovario en las mujeres menopáusicas, hacer un chequeo ginecológico anual, porque esa es la mejor manera de detectar cualquier anormalidad en el aparato reproductor. Sí, siempre el chequeo ginecológico anual, chicas, por favor, háganlo sin falta. Bueno, buenísima entonces la respuesta. Les traigo un caso puntual mío. Capaz te pasa a vos del otro lado y tenés esta duda, escuchate esta pregunta. Yo me hago los chequeos anuales siempre, la verdad que todos los diciembres empiezo con mis chequeos y hace 3 controles atrás, acá en el One Day de la Mujer me detectaron un nodulito en un ovario. Me lo fui controlando, medía siempre lo mismo, me dijeron que no me preocupe, pero en el último control creció un poquitito. Digo, ¿tengo que entrar en pánico o se recomienda continuar los controles y con la consulta con mi médico especialista? A ver, no puedo responder a tu caso puntual, obviamente, faltan detalles, pero básicamente uno toma en consideración montones de factores. La edad de la paciente, la característica de la imagen del nódulo que se encuentra, si tiene buena sintomatología, digamos, medir un poco la evolución de eso. Muchas veces estos nódulos, estas cosas que se encuentran, son solamente para seguir y otras veces necesitan un tratamiento. Pero acá es donde está quizás la bondad de esos chequeos que hacemos. Habíamos dicho que no tenemos claramente un método de prevención que nos garantice que no vamos a desarrollar un cáncer de ovario avanzado. Pero esos métodos de prevención o de estudios que hacemos regularmente en los chequeos nos puede, por un lado, permitir obviamente encontrar un tumor de ovario, pero también encontrar otras cosas que tal vez podemos resolver antes de que se conviertan en algo sintomático o en una complicación, en un problema. Entonces, lo que es un quiste de ovario que alcanza un tamaño pero después termina siendo incómodo o puede sangrar, bueno, vos lo detectaste precozmente y lo podés operar y no tenés que esperar a estar en la situación de la emergencia. Claro. O alguna otra patología benigna que la podés resolver porque te hiciste los controles y porque lo detectaste antes de que se transformara en sintomático, independientemente de que puedas o no encontrar el tumor de ovario. Entonces, la recomendación es que el chequeo hacerlo igual, pero no ponerle en la voluntad o la fantasía de que ese chequeo te va a garantizar un éxito absoluto, que nunca te va a pasar nada. Total, y además, como decías, no todo es cáncer. O sea, hay otras... Cáncer se da en 1 de cada 70 mujeres. Sí. Cáncer de ovario es 1 de cada 70 mujeres. No es una cosa muy frecuente. Entonces, por eso es que los estudios de detección precoz muchas veces se encuentran otras cosas que no son cáncer. Y por eso a veces se diluye un poco el efecto de las medidas de prevención. Sí, la recomendación yo agregaría es hacer el chequeo ginecológico anual, una vez por año, pero pueden estar atentos durante el año también a los síntomas y a cualquier manifestación o molestia que se pueda desarrollar entre control y control. Bien, Pensando en cualquier patología, no específicamente Sí, en algo maligno. Hay que cuidarse de la salud de manera integral, no solamente pensando en cáncer en sí. Y una vez detectada la patología, ¿cómo es el tratamiento del cáncer de ovario, Albano? Bueno, qué pregunta. Primero, una vez detectada, lo que es muy importante es que, como veníamos hablando, en realidad lo primero que probablemente encontremos sean imágenes sospechosas. Por lo general, esto es reporte del ginecólogo o del ginecólogo de cabecera de la paciente. Cuando tenemos imágenes muy sospechosas de enfermedad, solemos o deberíamos intentar derivarla a un equipo especializado de gineco-oncología, formado por ginecólogos y oncólogos en el tema,
Y una vez que ya tenemos esto, deberíamos ir a tratar de tener certeza de que eso es un diagnóstico de enfermedad de cáncer de ovario en este escenario. Puntualmente en cáncer de ovario tenemos distintos métodos para hacer el diagnóstico. Tiene que ser una biopsia, en general la biopsia es quirúrgica y en la mayoría de los casos esto se discute en Ateneo con otros colegas. Hay que tomar una biopsia que puede ser por cirugía, que puede ser por una laparoscopía, por una cirugía abierta o biopsia de algún nódulo que se encuentre. Y una vez que tenemos certeza de que es un cáncer de ovario, discutiremos cuáles son los subtipos, pero lo concreto es que una vez que tenemos esto, tenemos que pensar con el equipo si esto va a ir a una cirugía o si vamos a tener que hacer algún tratamiento de quimioterapia, que es lo que habitualmente sugerimos los oncólogos, en función de cómo esté la paciente y cómo esté la enfermedad. Ese es el pantallazo general. Si la paciente se puede operar, deberíamos intentar hacer una cirugía que logre tratar de sacar toda la enfermedad que se pueda. Esto siempre hay que recalcar esto se discute en equipo, no son decisiones que decida una sola persona. Lo fundamental es que todas las pacientes sean evaluadas en equipo. Y si logramos hacer una buena cirugía, uno después discute los pasos a seguir con la paciente, se le comenta, y las pacientes con cáncer de ovario, seroso papilar de alto grado, que es el más frecuente, en general tienen que ir a una quimioterapia. Bien, quimioterapia y cirugía, son las dos. Hoy en día, el estándar siempre fue la cirugía lo más radical posible y seguido de quimioterapia. Hoy en día, bueno, existen circunstancias que pueden permitir modificar la secuencia en función de eso, como mencionaba Albano, las características de la paciente, las características del tumor, como para evitar complicaciones importantes de la cirugía si se puede, pero uno tiene que perder de vista que el objetivo principal es tratar la curación, llegar a la curación de la paciente, y para eso indefectiblemente tiene que haber en algún momento una cirugía óptima con resección de todas las lesiones, una quimioterapia adecuada. Y hoy en día diré que se agrega una tercera modalidad a estos dos tratamientos, que es en función de todos los avances del conocimiento biológico y molecular del cáncer de ovario, que es lo que llamamos una etapa de mantenimiento, donde después de haber hecho la cirugía y después de haber hecho la quimioterapia, dejamos a la paciente bajo un tratamiento que en algunos casos puede ser realmente de mantenimiento porque quedó un poco de enfermedad, en otros casos es como una especie de prevención de más largo plazo, que es a través de alguna medicación por vía oral, similar a lo que hacen a veces en cáncer de mama, en algunas cosas que los pacientes después de terminar su quimio quedan con un tratamiento hormonal, en este caso quedan con un tratamiento oral que sirve para interferir en alguna forma de crecimiento del tumor a nivel molecular. Y bueno, esos hoy en día son las tres fases que sigue el caso promedio del cáncer de ovario. Clarísimo. Sí, como último mensaje yo agregaría lo importante del manejo de este tipo de pacientes en un equipo multidisciplinario, porque hablamos cirugía, que a veces lo realizan ginecólogos, a veces es necesario otro tipo de cirujanos más para el abordaje abdominal, los oncólogos, nutricionistas, psicólogos, es decir, es un manejo, es muy importante que estos pacientes sean atendidos en centros especializados de alta complejidad, porque requieren de una atención multidisciplinaria. Clarísimo. Y dentro de este grupo multidisciplinario también se permite identificar situaciones puntuales que sean para particularizar. Nosotros hablamos recién de lo que es el estándar así global, pero no es que al 100% de las mujeres que se habían tenido cáncer de ovario va a ser esto. Pero hay muchas otras variantes que quizás hilando más finito uno puede hacer tratamientos diferenciados. Entonces, por eso es importante siempre terminar tomando la decisión en un grupo multidisciplinario, pero con gente que esté experimentada, que esté acostumbrada a manejar esta enfermedad, que, repito, no es de las más frecuentes, por más que hay mucho, no es de las más frecuentes. De cuanto mejor esté entrenado el grupo que lo hace, mayor el beneficio que va a obtener la paciente. Y recalcando esto que decías, cada caso es particular, entonces... Tienen que particularizar justamente a partir de ese conocimiento y de esa experiencia del grupo multidisciplinario. Perfecto.
Bueno, viniendo un poco con lo que decía Mauro, a nosotros nos gusta más hablar de pacientes y no de enfermedades, porque cada paciente es diferente, no todos los tumores son iguales, no todos los casos son iguales, entonces pensar en un tratamiento más individualizado para cada paciente es en general donde preferimos siempre pensarlo de esa forma. Y bueno, como parte del tratamiento también decir que hay muchas cosas nuevas, que hay muchos estudios permanentemente, constantemente, y tenemos drogas nuevas que permiten curar a más pacientes o eventualmente prolongar la supervivencia con buena calidad de vida, que eso también es un punto muy importante. Bueno, excelente todo lo que nos contaron en esta jornada del día de hoy, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario. Quedó clarísimo que no hay que googlear, hay que ir al médico. Acá tienen información de primera mano de 3 especialistas en esta patología acá del Instituto Alexander Fleming, así que cualquier duda, pedís tu turno, consultás con tu médico y asesorate siempre de la mejor manera posible. Doctores, gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio en el que hablamos de cáncer de ovario. Gracias a los doctores Mauro Orlando, Ana Laura Mendaña y Albano Blanco, y a vos por quedarte del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.